concepto general de lo que es apalancamiento. Hablábamos también los diferentes tipos de apalancamiento que se reconocen en el ámbito administrativo y también hablábamos un poco sobre el modelo costo, volumen, utilidad que integra tres variables, las cuales son precio, costo y volumen. Y haciendo una integración de estas se puede determinar el número de unidades que se deberán vender para que la empresa logre cubrir sus costos, y si también la administración desea conocer cuántas unidades se tendrán que vender para alcanzar un determinado nivel de utilidad, pues se tiene que modificar un poco la fórmula, ¿verdad? Y mirábamos esos cambios en la fórmula, agregamos ciertos aspectos como la utilidad deseada en la fórmula. Asimismo, cuando esperamos conocer la utilidad después de pagar el impuesto sobre la renta, que para nuestro medio les mencionaba que oscila en 25% cuando la utilidad es inferior a 1.000.000 de lempiras. Sin embargo, si la utilidad supera el 1.000.000 de lempiras, pues las personas jurídicas están obligadas a pagar un 5% en concepto de aportación solidaria, pero este 5% va sobre el excedente de la utilidad de 1.000.000 de lempiras. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque a través de esa tasa que ya conocemos podemos determinar la utilidad neta que se espera tener. También considerábamos algunas variaciones o algunos análisis que se pueden hacer considerando ciertas modificaciones en la variable precio, pero también se pueden hacer cambios en la variable costo, en la variable de las unidades, pues se podrá hacer siempre y cuando se conozcan por anticipado cuántas serán las unidades a vender. Y de repente no será la variable dependiente las cantidades, sino que serán, de repente queremos determinar el precio óptimo, y si conocemos las unidades que podemos vender, pues podemos establecer un precio que nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad o al menos cubrir los costos que se tienen. Creo que hicimos un ejemplo. Bueno, el mismo ejemplo creo que nos quedamos con este ejemplo donde teníamos que hacer una comparación de los resultados, de hacer ciertas variaciones, ciertas modificaciones en el nivel de las ventas. Creo que ya lo habíamos hecho, solo me confirman. Vamos a ver cambios en la variable precio. Sí, ya lo habíamos hecho. Creo que no. Nos dice, suponga el mismo ejemplo en el que se consideran ahora los cambios en costos variables. Para incrementar la demanda es necesario vender a 1.70 el producto en vez de hacerlo a 2 lempiras, a $2. En lugar de 120 unidades, las ventas deberán ser ahora 140 unidades. ¿Qué pasará? Pregunta, ¿qué pasará con el punto de equilibrio y con las utilidades? Creo que esto fue lo que nos quedamos. En la misma presentación se establece cuál sería pues la comparación, ¿verdad? Cuando se vende 120 unidades y
a un precio de $2 y cuando se logran incrementar las unidades vendidas, pero a cambio tenemos que disminuir el precio. Si ustedes observan, no tiene sentido vender 140 unidades para recibir menos dinero. Entonces, cuando la disminución en los precios se hace con el propósito de incrementar el precio, perdón, los ingresos, pues no tiene sentido, ¿verdad? Si esto no se logra, no tiene sentido, mejor nos quedamos con este escenario, porque en este escenario sí logramos un mayor ingreso. Y eso es lo que al final se tiene que analizar. El margen de operación, pues siempre se saca la relación porcentual entre la utilidad, que en este caso serían los 10,000, entre los 240,000. Y de esa forma determinamos cuál sería la utilidad, el margen de utilidad. El porcentaje de margen de utilidad, tenemos también el porcentaje de margen de contribución, que les mencionaba que consiste en tomar el margen de contribución, dividirlo entre el número, entre el ingreso, que en este caso serían 240,000. Y luego encontramos que el punto de equilibrio se obtiene en 100,000 unidades. Cuando la empresa logra vender las 100,000 unidades... Hola, Lick. ¿Sí? Dice que hay una transferencia rara ahí en el sonido. No, será la señal. No sé si sea la señal o si los demás tienen el mismo problema. Puede ser que sea mi computadora. ¿Tienen problemas con el audio? Buenas tardes. Yo estoy escuchando bien, Lick. Ah, ok. Sí, de repente son la señal que tiene esos bajones también. Que eso me ocurre, que a veces no se logra mantener pues el mismo nivel de señal. Pero sí, la mayoría escucha bien, pues no sería tanto. Es que se distorsiona por ratitos, Lick. Por como ratito. unos 5 a 10 segundos. Ah, sí, debe de ser. Se escucha bien. Sí, debe ser la señal entonces. Se escucha bien, se escucha bien. Ok. Entonces le mencionaba que el punto de equilibrio, cuando el precio de venta es de $2, se alcanza pues cuando se venden 100,000 unidades, y el punto de equilibrio en pesos consiste en multiplicar el número de unidades a vender por el precio de venta, que en este caso serían los 200,000, y en este caso pues aquí sí no, como incrementan los costos fijos, se mantienen. Costos fijos se mantienen. Sin embargo, como hay una caída en el precio, se tiene que incrementar las ventas a tal nivel que éstas sean de 250,000 unidades. Entonces, esta comparación nos permite entender que no siempre vender más significan mayores ingresos, ¿verdad? Si vamos a vender más sacrificando el precio, pues lógicamente no tenemos que prestarle mucha atención a ver si las cantidades que vamos a vender van a compensar realmente la utilidad que se tendría si se vendiese a un precio mayor. Y aquí igual la variable que se considera a modificar es el costo fijo. El costo fijo ya sabemos que ese no tiene ninguna variación independientemente del nivel de venta. Sin embargo, si estos incrementan, si este costo incrementa en un escenario, pues lógicamente vamos a necesitar, considerando que se mantenga el precio de venta y el costo variable, vamos a necesitar vender mayor número de unidades para alcanzar ese punto de equilibrio.
Y luego tenemos pues el análisis de la variable volumen, que lo que se hace es modificar, ¿verdad? Estar jugando con las cantidades para poder cambiar lo que mirábamos en el cuadro, que son las unidades a vender. Ahora bien, determinar el punto de equilibrio cuando solo existe un producto no resulta tan complejo, ¿verdad? Más que tomamos el precio, como mirábamos en la clase anterior, tomamos el costo fijo, lo dividimos entre la diferencia del precio de venta menos el costo variable y eso nos da el resultado de las unidades a vender. Sin embargo, en las empresas no siempre se trabaja con solamente un producto, sino más bien se tiene más de un producto, se cuenta con varias líneas o con un mismo producto, pero con varias líneas o varias presentaciones podría ser. Imagínense los refrescos, ¿verdad? Puede ser una marca en específico, tal vez el caso vaya de la Coca-Cola, pero existen diferentes presentaciones y cada presentación puede generar diferentes márgenes de contribución. Por tal razón dificulta de alguna forma determinar con la fórmula que ya conocemos el punto de equilibrio. Por tal razón, cuando existen varias líneas o varios tipos de productos en una empresa, se utiliza otra metodología, que es la que vamos a ver en este ejemplo. Nos dice que en una empresa se tiene como experiencia pues que las ventas manejan 4 líneas de producto, la línea A, B, C y D. Y por la experiencia que se tiene, se ha determinado que la línea A participa en el total de las ventas con un 30%, la línea B con un 40%, la C con 20%, aquí hay un error, ¿verdad? Sería D. La línea D con un 10%. Entonces, cada una de las líneas de producto tienen su propia participación. Desde ahí, nos va a cambiar totalmente el punto de equilibrio. Por tal razón, es necesario implementar otra metodología. Nos dice que los costos fijos totales son de 140,000 y los precios de venta de cada línea y sus costos variables son los siguientes. El producto A tiene un precio de 3.80 y así sucesivamente se describe cada uno de ellos. El costo variable de igual forma, 1.80 para la línea A y ustedes pueden observar cuál es el costo variable para los demás productos. El margen de contribución ya sabemos que se obtiene restándole al precio de venta el costo variable, en este caso nos da $2. Ahora bien, los porcentajes de participación ya nos lo dice el caso. Aquí podemos ver que el producto A o la línea A de producto participa con un 30%, la línea B participa con un 40%. Y ahora vamos a determinar un factor que nos permita encontrar el punto de equilibrio considerando costos fijos por 140,000. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este margen de contribución de la línea A por el porcentaje de participación que tiene en las ventas de la compañía. Y ese resultado lo vamos a expresar en unidades monetarias y se lo vamos a aplicar a cada uno de los productos con que cuenta la empresa. Una vez tengamos el resultado, sumamos cada uno de ellos y el total en este caso es 1.40. Con ese factor vamos a dividir los costos fijos. Este es
similar al margen de contribución que obtenemos cuando restamos precio de venta menos costo variable. Sin embargo, aquí se hace este procedimiento porque sabemos que son varios productos y cada uno de ellos tiene un precio diferente, tiene un margen de contribución diferente, además que participan con diferentes cantidades en el total de venta. Entonces, la forma para poder encontrar el punto de equilibrio pues es esta, ¿verdad? Multiplicamos el margen de contribución por el porcentaje de participación, luego este factor se lo sumamos a todos los resultados y tenemos un factor común que nos va a permitir generar el número de unidades necesarias a vender para lograr cubrir estos 140,000. Esto lo podemos comprobar de la siguiente forma. Ahora bien, ya identificamos, logramos identificar cuántas unidades necesitamos vender, pero este sería el total de las unidades que necesitamos vender, pero cuántas unidades tienen que ser de A, cuántas de B, cuántas de C y de D. Pues para determinarlos hacemos uso de este mismo porcentaje de participación que ya tenemos, multiplicamos 100 por 100,000 por 30%, nos dará el número de unidades que necesitamos vender de la línea A. De igual forma, para determinar las unidades a vender de la línea B, multiplicamos el porcentaje de participación por el total de las unidades que se necesita vender. Y aquí tenemos ya el cálculo, 100,000 por 30% igual a 30,000 unidades y así sucesivamente. Si ustedes suman estos valores, nos dará 100,000 unidades. Pero esta sería la participación. Ya en unidades, ya no lo tendríamos en términos porcentuales, sino que en unidades. Ok, esto también se puede representar en esta tabla donde tenemos el modelo o la estructura del punto de equilibrio. Tendríamos las ventas. Las ventas sabemos que son precio por unidades, ¿verdad? Aquí en este caso multiplicamos el precio del producto A por el número de unidades que se tienen que vender. Y así para cada uno de los casos que tenemos. Luego, los costos variables ya los tenemos, solo multiplicamos costo variable por el costo variable. Costo variable por el número de unidades a vender de esta línea de producto y así para cada uno. Luego restamos, sacamos el margen de contribución por cada línea de producto y la suma, pues lógicamente le vamos a agregar el costo fijo, que sería el resultado cero, pues porque en este punto es el que los ingresos igualan a los costos. Este tipo de cálculos pues no es complejo. Yo les voy a subir unos ejercicios para que los puedan desarrollar. Es realmente varios ejercicios por ejemplo, tenemos sí. Tenemos varios ejercicios con los cuales se puede practicar. Pero para continuar, siempre manteniendo lo del tema del apalancamiento, vamos a ver, porque la parte del punto de equilibrio es más para determinar el número de unidades que se tienen que vender para alcanzar los costos de la empresa. No es en sí el apalancamiento, solo nos permite identificar las unidades que se necesitan vender para alcanzar
los costos de la empresa. Si la empresa desea también conocer las unidades que se tendrán que vender para obtener determinado nivel de utilidad, pues lógicamente le vamos a agregar lo que son las utilidades deseadas. Pero en sí, lo que nos va a indicar, que nos va a permitir, comparar entre lo que es el punto de equilibrio y cómo un cambio en el número de unidades a vender puede incrementar nuestras utilidades. Y haciendo ciertos cambios, tal vez en precio o en costo, puede moverse positivamente lo que es la rentabilidad al final de la empresa, ¿verdad? Y tenemos para esto lo que es la fórmula de el apalancamiento operativo. Y el apalancamiento operativo pues mide, es el grado de apalancamiento, perdón, el apalancamiento operativo es el grado de apalancamiento operativos, pues tiene que ver con cómo se aprovechan todos los costos fijos que ya cuenta la empresa. Es decir, si tenemos 100,000 de alquileres, si pagamos 50,000 al supervisor de la planta, si le pagamos 10,000 al guardia de la empresa, tenemos todos estos costos que son fijos, independientemente de que vendamos 10,000 unidades, a que vendamos 5,000 o que vendamos 20,000, lo mismo debemos pagar. Entonces, con el apalancamiento operativo lo que se pretende es utilizar esos gastos fijos que ya tenemos para incrementar nuestra utilidad. ¿Y cómo podemos utilizarlos? Pues puede ser adquiriendo nuevo equipo, pero para ello tenemos que invertir. Puede ser también disminuyendo precios, buscando nuevos proveedores para que la materia prima disminuya su costo, y pueden existir diferentes estrategias. Sin embargo, el grado de apalancamiento operativo es para determinar ese factor, pues, y expresar ya en números más reales, más representativos, el impacto que tendría en los ingresos o en la rentabilidad ciertas modificaciones a las variables que ya les mencionaba, bien sea el precio de venta, bien sea al costo variable. Entonces, el costo variable podemos modificarlo haciendo uso, pues, de estrategias de reducción de costos. La variable de precio se puede modificar o se puede influenciar, se puede hacer que tenga ciertos cambios, tal vez poniéndole ciertas características al producto que lo puedan diferenciar de la competencia, y esto hace que tenga también un posicionamiento mayor y faculta el poder a la administración para que pueda incrementar los precios, y lógicamente tendrá un efecto positivo. La magnitud del efecto de la palanca operativa está en función, dice, de los costos fijos, sobre todo de los fijos discrecionales, el precio y los costos variables unitarios. Ya vamos a ver con un ejemplo. Cualquier estrategia que reduzca los costos fijos discrecionales baja el efecto de la palanca de operación. Es decir, también se puede modificar en algún momento los costos fijos. Sin embargo, si esto no es posible, pero si se aplican ciertas estrategias, tal es el caso que tenemos maquinarias que no estamos utilizando en la empresa, perfectamente se pueden vender
y ya no vamos a tener el costo de la depreciación para todos los productos que estamos sacando. Entonces ahí logramos disminuir en cierta forma el costo fijo, porque las depreciaciones, dependiendo del método de depreciación que tenga la empresa, pueden influir de forma significativa en el costo fijo. Nos dice que es interesante que se analice el riesgo de operación de la empresa, que consiste en la probabilidad de que las ventas no cubran los costos fijos de la compañía. La mejor manera de evaluar el riesgo de operación es comparar las ventas de la empresa en relación a su punto de equilibrio, ¿verdad? Por esa razón es necesario que nosotros conozcamos el punto de equilibrio, y es por eso que es necesario, es obligatorio, pues si vamos a hablar de apalancamiento operativo, ver lo que es el punto de equilibrio. La fórmula para determinar el grado de apalancamiento operativo, pues sería esta, considerando pues la base de las ventas. Q es la cantidad de producto a vender multiplicado por el margen de contribución, ¿verdad? Esto es margen de contribución, lo que tenemos aquí entre paréntesis, precio menos costo variable, dividido esto entre la cantidad multiplicado por el precio, por el margen de contribución, precio menos costo variable, menos los costos fijos. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que Póster intercambia una parte de sus costos operativos variables por costos operativos fijos por medio de la eliminación de comisiones y el intercambio de los salarios de ventas. Son decisiones como esta las que se pueden tomar cuando se aplican pues estos modelos o estos instrumentos. Dice que el costo operativo variable por unidad es de 5 dólares a 4.50, y un aumento de los costos operativos fijos de 2.500 a 3.000 se puede representar pues en la tabla que sigue adelante. Pero consideremos estos nuevos costos. Aunque la utilidad antes de intereses e impuestos sea de 2.500, el nivel de ventas de 1.000 unidades son iguales que antes del mismo cambio en la estructura de los costos, y lo vamos a ver. Creo que no lo incluí esto, lo vamos a desarrollar para que vamos a hacer, solo es una comparación aquí prácticamente, donde tenemos que hay una reducción en el costo variable por unidad. Serían dos escenarios. El escenario 1, aquí el costo variable el costo es igual a 5 y aquí a 4.50. Luego nos dice que un aumento en los costos operativos fijos de 2.500 a 3.000. Los costos fijos aquí son iguales a 2.500 y aquí en este escenario son igual a 3.000. Es decir, que por decisiones que vamos a tomar, el costo variable va a disminuir en 50 centavos. Sin embargo,
el costo fijo incrementará 500. ¿Por qué? Porque vamos a convertir costo variable, en costo fijo. Entonces, en un nivel de ventas de 5.000 unidades, vamos a determinar cuáles serían la utilidad. Y en este caso, solo como no tenemos precio de venta, sino que únicamente tenemos el total del costo tenemos el costo variable y el margen y la utilidad. Perdón, aquí tenemos, aunque las utilidades antes de intereses e impuestos sea de 2.500, el nivel de ventas de 1.000 unidades son iguales que antes del cambio de la estructura. Es decir, que no hay cambio, ¿verdad? Entonces aquí el efecto es cero. ¿Por qué cero? Porque la venta siempre será de 1.000 unidades, multiplicamos 1.000 por el costo variable, por las 1.000 unidades y tenemos 5.000. Aquí tendremos menos 4.500, sin embargo, recuerden que ya tenemos un costo fijo de 2.500. Entonces, en este caso, el costo fijo será igual, el rendimiento, porque nos dice que quedan 2.500 de ganancia a este nivel de venta, costo variable. El margen o el nivel de utilidad sería de 2.500. Entonces, aquí colocamos los 2.500 de utilidad y para este nivel también se esperaría tener la misma rentabilidad. Entonces aquí prácticamente se cubre el costo fijo con estos 2.500. En este sí tenemos un beneficio. Aquí logramos una disminución en los variables, sin embargo no alcanzamos cubrir los costos fijos. Por tal razón el efecto al final es de 500 dólares. De 500 dólares. Vamos a aplicar esta fórmula con otro ejercicio que vamos a tener más adelante, porque aquí sí nos falta un valor que es el precio de venta. Ese valor no nos deja determinar si realmente sobran esos 500 o los absorbe el precio. Y luego tenemos el apalancamiento financiero, que es la relación que existe entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las ganancias por acción común. Esto también lo vamos a ver con unos ejemplos para que podamos dejarlo un poco más claro. Y luego tenemos el grado este es el grado de apalancamiento. Nos dice que la empresa Chen Food es una pequeña empresa de alimentos asiáticos con una utilidad antes de intereses. Vamos a colocar esto. Es lo que ustedes conocen como utilidad operativa.
utilidad antes de intereses e impuestos. Entre paréntesis vamos a colocar operativa, utilidad operativa. Esta nos dice que es de 10.000, es decir, antes de estos 10.000 ya hemos cubierto lo que son los costos variables y costos fijos. Posee un bono, dice, de 20.000 con una tasa de interés del 10% y una emisión de 600 acciones preferentes con de $4 dividido de dividendos, por acción. Además tiene 1.000 acciones comunes en circulación. El interés anual del bono es de 2.000. Considerando pues que la tasa de interés es de un 10%. Entonces tendríamos una tasa de interés o un interés ya concreto de 2.000 y los dividendos anuales de las acciones de estas 600 acciones que se tienen aún tienen una utilidad de 2.400. Entonces el total de gasto financiero sería 4.400. Se pide que se determine las ganancias por acción correspondientes a los niveles de 6.000, 10.000 y 14.000, suponiendo que la empresa se encuentra en un nivel fiscal del 25%.